Ganó a todos. Todos se unieron, toda la oposición, toda la partidocracia tradicional y marrullera se unió. Y a todos juntos, doña Claudia les ganó. Y el partido Morena de México ganó espacios en la legislatura, en las gobernaciones, en las alcaldías de ese gran país, hermano de los pueblos libérrimos. Nos alegra por los mexicanos y por la región, pues AMLO, Andrés Manuel López Obrador, un científico, un investigador social, un político de excepción, un revolucionario, marcó la senda por donde debe ir y va México y su destino. Le toca la alternativa y el relevo a una dama. Por primera vez, México elige a una mujer, a Claudia Sheinbaum, como presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Ya van a iniciar el proceso de transición y vendrá luego el cambio de mando, con mantel largo, con invitados de todo el planeta, menos uno. El Fondo Monetario Internacional, que nada más es un prestamista, y acá para ser más coloquiales les llamamos chulquero, está interesado solamente en cobrar la deuda. Y no nos engañemos. Por esto es que hicieron todo lo posible y casi lo imposible para esconder el texto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la Asamblea, a través de sectores progresistas, revolucionarios, patriotas, lograron transparentar algo de ese acuerdo y se pudo constatar que en la carta de intención el presidente de Ecuador se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a elevar los 3 puntitos del IVA con los que le amargó al pueblo del Ecuador. No era entonces para la guerra interna, ni mucho menos. Pero no queda allí, porque el acuerdo compromete al gobierno del Ecuador al incremento del precio de los combustibles y lo llaman eufemísticamente la eliminación de los subsidios. Llamémoslo por su nombre. Se incrementarán los precios de los combustibles. Y allí hay un ciudadano bastante folclórico que a través de su odio y de su venganza por todo lo que significó en obra, en avance, en transparencia, en soberanía, la revolución ciudadana, este ciudadano, que no quiero decir su nombre, pero me obligan las circunstancias, Carlos Vera, dice que el aumento del precio de la gasolina no afecta a los pobres, porque los pobres andan a caballo o en bicicleta. ¿Y el transporte público? ¿Y la movilización de materiales, de insumos, de alimentos? Que todo se moviliza a través de los combustibles que mueven las maquinarias y los motores. Para este Julano que se quedó en el siglo XIX, cree que los pobres no vamos a ser afectados porque andamos a caballo o en bicicleta. Si no fuera tan cruel, la referencia es para reírse.
Y el Fondo Monetario Internacional, en ese voluminoso documento que sustenta el acuerdo con el Ecuador, dicho sea de paso, para concederle un crédito a este gobierno y no para que solucione los grandes problemas de la inseguridad, del desempleo, de la falta de salud, de educación, vialidad, no, sino para servir cumplidamente la deuda externa. De tal manera que recibimos un crédito de 4.000 millones de dólares, pero solamente en el asiento contable, porque ese dinero de un préstamo nuevo con el Fondo Monetario sirve para pagar deuda vieja con el mismo Fondo Monetario. Chulquero para chulquero. Y este Fondo Monetario, que se llena de justificaciones para intentar ensartarnos estos paquetazos, habla de que en el Ecuador, o denuncia al menos, existe una muy peligrosa fuga de capitales. Dice, por ejemplo, que el 54,5% del Producto Interno Bruto, esto en términos generales significa la bicoca de 60.000 millones de dólares, hermanos y hermanas, van hacia el exterior en esta figura diabólica de la fuga de capitales. Y nos vienen a hablar de atraer inversión extranjera. ¡Qué cínicos! Estamos entonces sentenciados, condenados a un recetario cruel, perverso, que únicamente responde a la lógica del chulquero. Al chulquero no le interesa si su deudor no come o se muere. Le interesa cobrar. Y eso es lo que inspira al chulquero internacional. En esas manos estamos. Y acá hay una obediencia sacramental para llevar adelante la agenda neoliberal del intervencionismo de la banca chulquera en nuestra escuálida economía. Digamos algo respecto a un tema que, una vez más, se convierte en una especie de distractor frente a los grandísimos problemas del país, como este del inminente aumento del precio del combustible. Además de un nuevo préstamo que prácticamente nos ofrece, entre comillas, el mismo Fondo Monetario Internacional, porque el que está concediendo no es suficiente para que ese fondo cobre su deuda. Y lo está planificando para el próximo mes de octubre. Y más aún, sugiere, vale decir, ordena que vayamos a una segunda reforma tributaria con las mismas características de la de enero. Condonar deudas, impuestos, dizque para incentivar la economía privada que se lo llevan hacia los paraísos fiscales. Y entonces también sugiere, yo llamo, ordena este mismo chulquero internacional que nos preparemos para un nuevo paquetazo con una reforma tributaria que significará nuevos impuestos para el pueblo. Entonces, para que nos desatendamos de estos grandes problemas que afectan al país, de la inseguridad que nos tiene al borde del grito temeroso
de un país prácticamente aislado porque prácticamente colapsaron los sistemas viales del país, con un sistema de salud en pleno abandono y la educación prácticamente en soletas, nos vienen con los distractores. Y se trata de un tema que debe dársele un trámite que está previsto en la Constitución. ¿Para qué se integra un binomio en las elecciones presidenciales compatriotas? ¿Para qué? Para que el presidente ejerza el poder ejecutivo y el vicepresidente o vicepresidenta recibirá la asignación de las funciones de parte del presidente. Y en caso de ausencia temporal o definitiva, para reemplazarlo. Eso es todo. Eso dice la norma suprema. ¿Por qué lo extienden como elástico a la pobre Carta Magna, al capricho y antojo de quienes quieren burlar la norma suprema? Y un episodio realmente casi doméstico, como se acostumbra en la Asamblea, solicitar la tramitación y debate de una resolución que no causa ningún otro efecto que no sea una exhortación, y así expresamente consta, una exhortación al presidente Noboa para que respete la Constitución en el tema relativo al evento de que él sea candidato a la presidencia y que debe encargar esa presidencia, no antojadizamente al que a él le dé la gana, sino a quien prevé la Constitución, y es su vicepresidenta. Eso es todo. Pero ha venido toda una avalancha de criterios antojadizos, como aquel de doña Valentina Centeno, a quien expresamos nuestro respeto, pero que no compartimos la insistencia de no decirle la verdad, por no decirle que miente, porque insiste en algo que es absurdo. Que la proposición de esa resolución en la Asamblea no dice. ¿Dice qué? Respaldo a la vicepresidenta Verónica Abad por parte de la Revolución Ciudadana, y son tan perversos que terminan ese relato retorcido liándolo y ligándolo a una supuesta posibilidad de un indulto para el presidente Correa. Cuando es bien sabido que el presidente Correa expresó en reiteradas ocasiones y en diferentes épocas, en el gobierno del traidor, en el gobierno del banquero y en este también, que él no puede someterse a un indulto porque él es inocente, es víctima de una persecución, de lawfare. Por esa razón, él rechaza la remota posibilidad de un indulto. Pero ahora, para cuadrar el relato perverso, terminan por decir que ese es el acuerdo. Estos pitonizos, estos aprendices de brujos, crean esta especie para distraerle al pueblo de los grandes problemas y nos tienen discutiendo esta payasada, que para ellos puede ser importante, y por eso es que han consultado al procurador, el procurador al Consejo Electoral, a la Corte Constitucional. Pero si el procurador al menos rinde homenaje a su profesión de abogado, tendrá que someterse al mandato de la Carta Magna. Y la Corte Constitucional lo menos que puede hacer
es rechazar la consulta de la consulta. ¿Y el Consejo Electoral qué tiene que decir? Ojalá cumpla con su obligación de observar y sancionar las campañas electorales anticipadas. Y por ese lado nos tienen discutiendo un tema intrascendente, un tema que no tiene importancia, con el que no vamos a solucionar los grandes problemas que nos aquejan. Y más aún, los voceros componen el asunto, lo componen para peor. Una asesora presidencial manifiesta, más o menos como cuando, ¿se acuerdan ustedes de Roldán, aquel incondicional del traidor, que dijo que el presidente Lenín Moreno designó a la fiscal general del Estado para provocar, disque, la transparencia y algunas cosas, demostrando a las claras lo que siempre habíamos sospechado? Eso dijo, que el presidente de la República designó a la fiscal. Ahora viene a ser un poquito parecido. La asesora presidencial manifiesta que esto de la prisión del hijo de la vicepresidenta era con el objeto de que la señora Abad venga, porque qué madre no se interesa por su hijo, que venga y se produzca el abandono del cargo, y con lo que ellos intentaron solucionar este escollo que tanto les molesta. ¿Realmente es esto importante para el país? ¿Es esto lo principal, lo primordial? ¿No son acaso distractores preparados en la mesa de los consultores políticos y publicistas para esconder lo que realmente le pasa al país? En un país donde ellos dicen que vivimos en paz y en tranquilidad, y ellos se van a dormir tranquilos, a lo mejor por la cantidad de guardaespaldas que les protegen. Pero el pueblo está atemorizado más que nunca. La violencia campea en el Ecuador. Ese es uno de los grandes problemas que nos aquejan. Y nos tienen discutiendo un tema secundario, subalterno, transitorio, y que no tiene ninguna importancia ni trascendencia. Así que nosotros lo dejamos ahí. No podemos gastar el tiempo que requerimos para cuestiones importantes, fundamentales, que tienen que ver con la proyección de la patria y la recuperación de los grandes problemas que nos acusa la sociedad. Falta de empleo, es una desesperación. Una persona que no tiene trabajo vive una desesperación que se convierte luego en una enfermedad. Tenemos una sociedad enferma porque nos obligan a mantenernos recluidos, autoapresados por nuestros temores frente a la violencia avesada de una delincuencia que no cede. Esos son los problemas de la gente que no tiene que comer. Sin embargo, quienes tienen la decisión de orientar los grandes capitales públicos y privados, se los llevan por la vía de la fuga de los capitales. Estos son los grandes problemas que esconden con esta farándula que no tiene ninguna trascendencia. Y más bien, yo rescato algunos pronunciamientos que se han dado en el marco del debate
pre-campaña electoral. Ya estamos en esa etapa. Estamos bajo el predominio de la ley electoral. Eso también es muy importante. Por algunos pronunciamientos de unos trasnochados que intentan, dizque, plantear reformas a la ley de la democracia, al código de la democracia, para seguir acomodándose frente al avance de la conciencia nacional por recuperar su destino. Hay entonces algunos pronunciamientos que debemos tomar muy en cuenta. La acumulación de fuerzas políticas y populares que permitan construir una herramienta para reconstruir esta patria prácticamente despedazada. El canal de la información.